arriba, en el primer piso, hay una exposición sobre Malasia, si quieren profundizar el tema, y les invitamos a que pasen a verla después del coloquio, ¿no? Y el otro anuncio es que hay personas que han pedido el folleto que la doctora Bahía dejó sobre sobre la presentación del centro. Y como son poquitos y a priori hay mucha demanda, lo que vamos a hacer es que vamos a escanear, pasarlo en PDF, y si nos pueden mandar un mail a coordinacion.pm@colmex.mx, y entonces le mandamos la información que nos dejó la doctora Bahía. Ya. Dejo a Antoine. Buenas tardes, porque aquí a partir de las 12 ya son ya es la tarde. Primero quisiera dar las gracias a Karine Tina, coordinadora del PIEM, por haberme invitado y por haber organizado estas jornadas científicamente y prácticamente, por haber reunido en el Colegio de México y en este centro a áreas geográficas y culturales tan diversas como Francia, y entre paréntesis Estados Unidos, México y Malasia. Esta mesa tiene como título Feminismos y feministas de hoy, ¿qué contrastes hay con el pasado? Y los temas de reflexión son los siguientes. La relación a la vez íntima y de tensión entre los estudios feministas de género y los movimientos feministas. ¿Qué ocurre hoy con respecto a esto? ¿Qué evolución ha experimentado el término feminista en el curso de estas décadas? ¿Es visible una brecha generacional entre las feministas de ayer y las de hoy? ¿En qué medida esta brecha se marca alrededor del concepto de género, muchas veces acusado de borrar a las mujeres? ¿Existe una brecha entre las disciplinas, entre los estudios de ayer y de hoy? ¿La institucionalización universitaria lleva a que los estudios completen el trabajo militante? ¿Lo prolonga, lo desvía? ¿Y hasta qué punto se plantea esta cuestión de forma distinta ayer y hoy en los diferentes países? Quedaba una pregunta pendiente que a mí se me hace muy interesante, es la biblioteca a la que se recurre en los estudios de género en estas diversas zonas geográficas y culturales. Para empezar con esta mesa redonda, los ponentes, ya sabemos, tienen un poco menos de 10 minutos. Vamos a empezar con Anne-Emmanuelle Berger y luego Éric Fassin. No los presento, ya llevan aquí 2 días y ya han tenido la oportunidad de escucharlo y saber que vienen de la prestigiosa Universidad de Paris 8. Anne-Emmanuelle. Thank you. Thank you very much. I'm not sure how to take this, but maybe what I'll do is I'll take up from the conversation we started to have in the previous days. So the question is what you said, the perceived gaps or shifts that have happened from the time the first women's studies programs were created to the present. And as far as France is concerned, I think that there is indeed, and Eric was talking about this in a certain way, a perceived temporal as well as conceptual discrepancy between the 70s, in which, again, the major category, as you just recalled, Antoine, the major political and epistemological category was women, of course, in connection with the women's movements throughout the Western world,
women's movements which had a large popular appeal through questions such as abortion, childcare, and generally the problem of taking back the taking back by women of their bodies, so to speak. So what Eric was pointing out, and I think it has effects beyond what we have up to now been able to conceptualize, is a paradox, which is to say that academic feminism, with the exception of the Paris 8 Center, but this is why I was saying at the very beginning that this is a center that has had several lives and therefore also several deaths and rebirths. The paradox is that it feels as if, or more exactly, what happened is as if academic feminism had emerged on the ruins of the women's movement, which is to say, basically it really took hold in France, with the exception of the Paris 8 Center, as of the beginning of the 80s. And the 80s, as Eric was reminding us, marked in France a retreat of the political and from the political, and a paradoxical extinction of social movements just at the time when the left, or at least the governmental left, came into power. So yes, this is something I think that we have to think about, and it accounts for the difficulty, I think, to, well, I would say the impossibility to provide a linear history, you know, of women's studies in France, and it accounts for indeed the gaps that characterize the history of that field as it is carried out now. As I was saying also, when the conference began. So in other words, I see, as far as academic feminism is concerned in France, two moments, two breaks. One is basically indeed, you know, the beginning of the 80s and the end of, you know, what was called women's movement, at least in the form that it had taken in the beginning. And then another break occurred at the end of the 90s, in France at least, or with the spreading indeed of North American gender theory and queer theory in France, that moved the emphasis from questions of gender differences, gender inequality, to questions of heterosexism. And renewed the terms of the early emphasis of the women's movement on sexuality, because, I mean, nonetheless, I want to insist on the fact that if the idioms have changed, and of course a change of idiom also entails and provokes changes in perspectives, but nonetheless, the questions that are now dealt within different conceptual frameworks, for instance, you know, the queer framework, were questions that were very much there already at the beginning of the 70s, issues of sexuality, sexual minority, politics of the body, etc., etc. So, but nonetheless, these questions have been renewed and rephrased. And this has produced a noticeable shift in the body of our students and indeed the kind of things they are interested in. The last thing I want to say is that, and this is in echo to a discussion I was having with Eric yesterday, is that as far as we are concerned at Paris 8, I've noticed two interesting shifts in the body of our students since I became co-director of the center, since I came actually to the center for good, let's say, in 2007. One is something we've already mentioned several times, which is the definitive queering of the students' crowd, with lots of students coming in with questions having to do with sexual identity, sexual orientation, etc. But the other one, and this is for me cause of a little bit of worry or puzzlement, I'm not sure I have all the keys to understand what's going on, is
the quasi-disappearance of students coming from North Africa or Sub-Saharan Africa, whether they are African citizens or French citizens of African descent. And that is all the more striking since as I was saying, Vincennes Paris 8, is the university in France that has, customarily welcomed these students who still form, a big part of the general student body. So, I wonder why. I have two ideas about it, and it's probably not enough. I'm sure Eric has more to say about that. One is that, well, in France, with the Sarkozy policies on immigration, etc., it's become harder for students coming from undesirable parts of the world to make it into the French university. And so, that certainly plays a role, but it doesn't explain the fact that students who are French but descendants of Maghrebian immigrants, for instance, do not come as much to our center as they did before. And so I do think that it has to do with what you were saying, Antoine, which is to say with a perceived gap, but especially a gap that we maybe do not thematize well enough or take into account in our pedagogy between, indeed, the idiom of women and questions of domination, patriarchy, etc., and then the kind of questions that we raise now within the framework, for instance, of queer theory. I have the feeling that this shift has scared away a type of students that we were seeing even a few years before. So it means I think we have to tackle this issue and see not only how we can think of it, but then what we can do for things to take a different course. And I'll stop here. Muchas gracias, Ana Emmanuel. Damos la palabra a Eric Fassin. Muchas gracias, Karine, Antoine y todos y todas. Let me start with the question of students. After all, that's part of our job. We don't just do research, we teach. And it seems to me that one of the issues that we're constantly confronted with within gender studies is that of generations. And this is a constant theme of feminism, passing on the accumulated experience of previous generations. One of the reasons why it's a recurring theme is that there's a recurring opposition. That is, feminism may be going on, but anti-feminism is doing very well as well. Sexism is doing great. So the two have to be thought about together. At the same time, there are also tensions among generations of feminists and of people, more generally women, but also some men, who are involved in gender studies. And I think that in particular in France, I know that the younger generation of gender studies students have felt sometimes that trying to relate to the earlier generations, the so-called historical feminists of the 1970s, was not always easy, for reasons that have to do precisely with the fact, A, that those feminists of the 1970s have experienced hard times in the 1980s, and second, that the return of an interest, of a public interest in gender and feminism has often been in reference to other feminist cultures, in particular English-speaking feminism and gender studies. So I think this is one of the elements in this link between past and present
is that it's not just comparing two different times, but it's also taking into account that they're taking place today because of the several generations confronted. For example, the links between materialist feminism and queer feminism are also part of a history. That is, feminist materialism or materialistic feminism was largely a French product of the 1970s. And the emergence of an interest in queer feminism, as the word queer indicates, comes from the English language, but also from an American tradition in a later generation. So that's the first point that I wanted to make about education as precisely the site of these tensions between past and present, precisely because we're passing on something, but which is, of course, not exactly the same thing as that which is experienced by our students, and which is not exactly the same as that which was experienced by the generation prior to us. The second point that I wanted to make, and I'll be brief, Anne already talked about the new themes, sexuality, identity, race, etc. What I would suggest is that, briefly, without discussing the different interpretations, is how we can address this. If, assuming, I'm not certain, but assuming that Anne is right, that basically there's a bifurcation between two logics, one that would insist on identity, sexuality, queer, etc., and the other that would pay attention to the plight of racial minorities, whether in France or outside of France. It seems to me that our job, or at least the way I would see our job, is to refuse the alternative. Our job would be, I would, at least for me, my job, I would consider to be to find ways to talk about both. It's not either or, but both. And because otherwise, that means that you have to worry, and this has been my constant worry of the last 15 years, that we're told to choose between two kinds of issues, anti-racism and anti-sexism, and homophobia and Islamophobia, etc., etc. So I think our intellectual effort should be precisely to make it more difficult to take these oppositions for granted. And there are all kinds of strategies. I don't have time to explain them now, but I think it's at least a goal that we should have. Maybe there is an alternative that is imposed upon us, but we should reject it and find ways around it. The third and last point that I want to make, since I was told to be brief, and rightly so, is, and so, sorry, to finish on the second one way to do this would be to say, we're talking about minority issues. Whether we're talking about race or gender, sexuality, etc., we're talking about minority issues. However, minority issues are always also about the majority, because they're always about the norm. And so that's one way of avoiding the clash between minorities and the clash between different minority politics. The last point then, briefly, we have, I think, had a recurring discussion, implicit or explicit, about the link between our work and the state. And in particular, this has to do with the fact that we're talking not just about research, but also about the institutionalization of research. And institutionalization implies usually the state. There are variations, etc., but to simplify matters, let's say the state. In particular, in the case of gender studies in France, what you can see is that in the 1990s, as I said briefly yesterday, it seemed marginal, outside, etc. Our problem of the years 2000 has been, how do we maintain a critical function of our studies when you start having state feminism that uses the same language? So how can we, on the one hand, aspire to a kind of recognition that helps do the work that we want to do? For example, to get funding for students, for example, to get positions so that we have colleagues, etc. So that's money, so that's the state in France. But at the same time, not be co-opted so that we're just providing a sort of nice rhetoric to cover up what our governments are doing. And I think
this might be something to include in the discussion that was raised earlier today about relationships between South and South. It is very important, of course, not to always refer to the North as the origin of all things, whether it be the US or France or whatever else. And I think it is very important. But the question is, if there are alliances between South and South, are they going to be premised on a critical version of gender or on a state version of gender? I think this is something that has to be made explicit. The South is not always about the wretched of the earth. It's also very often about those who are the leaders of the wretched of the earth, if you will, and who are not wretched in any way. So I think we should not equate the South with the dominated, because in fact, as we know, hierarchy is not just between North and South, but within the North and within the South. Thank you. Muchas gracias. Vamos a cambiar de área geográfica con México. Me da mucho gusto presentarles, supongo que hay ya estudiantes que conocen a la doctora Lucía Melgar, pero la voy a presentar porque sí te voy a presentar muy brevemente. Sí. Bon. Sí, me salté una línea, pero bueno. C'est une Mexicaine honoraire. C'est une Mexicaine honoraire. Me salté una línea. Vamos a cambiar de área geográfica, pero no pasamos a Francia, sino a Malasia, con Baya Dato Abdul Hamid. Thank you very much. I will try to be very brief, and I think what I will do is to extend the discussions earlier, and also discussions about where we are, discussions in Malaysia, about gender and feminism. We were also discussing this in the transport just now when we came here. And this is also an issue that is always between how it is in academia and how it is that we can use or refer to the aspect of feminism, the terms gender, feminism, in which countries such in Malaysia, that you see a paradox where you have at one point something that we want modernization to happen, but at the same time there's a tug of war between keeping things, safe and regulated, in some sense. But interestingly, what we find now is the intellectual capacity of our students to be able to question and therefore to be able to see what is in society around them, things that are impinging on them, to bring this out into the mainstream. It has not always been very easy. Academicians have always been, been accused sometimes to produce, students that are radical and things like that. But in Malaysia, I think under the banner of education, we try to start students, to be activists as well. This, I think, is something that we've got to think about, because what is the legacy of our understanding and knowledge about feminism and gender has come from or imported from country that are at some points very alien to us. However, we try to get a balance of understanding what it means, and this is what the education is all about.
to understand within the context of Malaysia, how it is that we can find understanding of what feminism is, activism is, and so forth, and do it in a manner that is sensitive to all within the country that we live in, because we find the media also being a part, and parcel of this education, and therefore many times we've got to really address issues like this. In the education system right now, volunteerism, activism, and so forth are being looked into, so that there will be a generation of students who will come up to have a course, to bring well-being, and therefore our part in the gender and women's studies is to actually bring out this aspect in the students, to be able to not be afraid to discuss this in whatever means you can, be it if it's through other means, but there are still platforms that you can talk about it. It's not just shut off, in some sense. And many young people are now taking part in discourses, not on the streets, in Malaysia, but through the virtual aspect. And we have had a lot of forums in this, and it's been brought up also to the ministry and the governmental level. And there are platforms where things like this can be discussed. But in all societies in the world, you will have tug of wars that happen this way. But we can say that we're committed to get students who are able to start to think for themselves and be concerned about how they could contribute to the society. And if it is to talk about things that are taboo, so it is that we hope we will get students that are critical, in a sense. And I have looked at this and discussed many times with students that gender, and the study of gender has actually brought forward, a generation of people who are always critical and thinking, not just being, saying, things that the state wants them to do, but to really think about how they can affect changes, in any way they can towards the society now. So I think with that, education, in the sense for us to bring up critical minds, and not to be afraid to talk. It is not just verbal that we can do this. We have found many times students and even will go in different ways, to bring about changes. I would like also to look into the aspect of queer theory and things like that, and the discussion of sexuality and so forth. In Malaysia, sexuality have always been private, within the private domain, and until very recently only we have brought it forward to domains that are public. And so there are many platforms, people looking into this, and one of it is through the education, through the gender programs that we have. And if you can see some of the research that has been done, you'll find that people are looking into things on the body, sexual orientation, things like transgenderism and transsexualism and things like that. So it is there. Yeah? Thank you.
Muchas gracias. Cambiamos otra vez de área geográfica, mejor con problemáticas un poco diferentes en cuanto a la evolución de la historia del feminismo, de los feminismos. Entonces vamos a pasar a México. Tengo el gusto de presentarles a Lucía Melgar. Brevemente, es crítica cultural, doctora en literatura hispanoamericana, ha sido profesora de literatura y estudios de género en Princeton, Maryland, el Colegio de México, el PUEG, el ITAM, ha sido, no lo pone en mi nota, pero ha sido profesora invitada en la Universidad Charles de Gaulle Lille 3, de donde vengo. Actualmente es investigadora independiente y coordinadora para América Latina y el Caribe de la revista virtual feminista Con la A. Sus principales líneas de investigación son la obra de Elena Garro y violencia, género y cultura, en particular el feminicidio en Ciudad Juárez. Le doy la palabra. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y esto es parte de una conversación que ha tenido varios días. Lamento no haber podido venir ayer. Entonces, quizá diga yo algunas cosas que ya se hayan discutido, pero voy a retomar algunos de los puntos que se han planteado. Solamente antes de hacer eso quiero señalar, empezar por la cuestión del feminismo en México, porque creo que me interesa, digamos, destacar esa parte de los estudios de la relación con los estudios de género, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando en México de programas que algunos se llaman estudios de la mujer, y no todos son estudios de género, etcétera, que ya se mencionó, ¿no? Y creo que la misma relación del movimiento feminista actualmente con la academia, el poder y las organizaciones civiles tiene que ver también con la situación de los estudios de género en relación también con estas tres, digamos, focos sociales o también focos de poder. Creo que el movimiento feminista, por un lado, bueno, como ya se dijo, creo que en relación con Francia también y con Estados Unidos, por un lado, en mi opinión, ganó prestigio al institucionalizarse, digamos, al entrar a la academia, ya fuera como estudios de la mujer o luego como estudios de género. Y también ha ganado espacio en las instituciones, y creo que es importante lo que se ha dicho también aquí, cómo al institucionalizarse ha perdido su filo político y creo que ha perdido también mucho de su sentido crítico, o sea, no es nada más la cuestión de entrar a la institución, sino de cuál es la relación con el poder. Creo que la relación del feminismo con el poder ha cambiado con el tiempo y eso se ve también en lo que se acaba de mencionar, que sucede en otros países, que es qué pasa cuando el discurso, ya no el discurso feminista, sino el discurso de género, se vuelve parte del discurso del poder para otros fines, ¿no? Hace poco asistí a una conferencia sobre género en Brasil precisamente y se habló de una de las funcionarias de Brasil habló de un Estado feminista. Para mí eso es una contradicción en los términos, ¿no? O sea, si somos feministas creo que hay un cuestionamiento de cuál es el sistema de poder estatal, que es un sistema patriarcal todavía, o sea, solo que soñemos con una utopía, creo que podemos pensar en otro tipo de relación entre el feminismo y el Estado. Entonces creo que ahí hay un problema. Y por esta misma situación, digamos, de cercanía con el Estado, de despolitización, y yo diría de un afán de respetabilidad, que tiene que ver con esta entrada de reconocimiento, o sea, por un lado tiene razón los estudios de la mujer al entrar a la academia y querer ser reconocidos como una disciplina válida, ¿no? Pero si eso conlleva alejarse de temas problemáticos o tener que estarse justificando continuamente, digamos que en ese sentido en mi opinión hay una tensión, ¿no? Entonces, creo que tenemos que discutir un poco más esta cuestión de cuál es la relación por un lado, del feminismo con el poder y por otro lado, de los estudios de género o de la mujer dentro de la Academia Mexicana en particular, también con el poder académico. O sea, yo he estado en el PIEM, he estado en el PUEG, conozco la UAM, algunas otras universidades, y siento que siempre está la necesidad de justificar nuestros estudios ante los demás, y que en vez de que se vea como una ventaja de los estudios de género, y hablo incluyendo los estudios de la mujer, como estudios interdisciplinarios, tenemos que justificar por qué no somos disciplinarios, ¿no? Y creo que justamente se tiene que ver con algo que estaban planteando Eric Fassin,
con esta necesidad de romper barreras entre tipos de acercamientos a los estudios de género. O sea, en México se da, por ejemplo, una primacía de las ciencias sociales. Si alguien quiere hacer estudios de género desde las humanidades, tiene dificultades, tiene que pasar por una maestría o unos estudios que con énfasis en ciencias sociales, no puede dedicarse a hacer literatura, arte, filosofía, solos, porque eso no existe, ¿no? Porque lo que vale es la ciencia social. Y creo que eso tiene que ver con el proceso de institucionalización de los estudios de género también. O sea, estamos haciendo estudios de género ¿para quién? Y ahí, o sea, por un lado tenemos que responder a los estudiantes, pero por otro lado tenemos que responder a las instancias gubernamentales que nos van a reconocer nuestros estudios como válidos, ¿no? Y también tenemos que responder informalmente a cuáles son los futuros empleadores de quienes egresan de los estudios de género, ¿no? Entonces, no es un mercado como el de Estados Unidos, donde entraría un especialista en queer theory y puede hacer lo que quiera, o que haga filosofía y género, etcétera, sino que hay mucho más trabajo para pues, la institucionalización de la perspectiva de género, el activismo, ¿no? Pero no necesariamente en términos políticos, aunque sí lo hay, sino un activismo que sirva para las ONGs que tienen sus propios problemas. Las ONGs están planteando problemas de los financiamientos, les están determinando sus agendas de trabajo, ¿no? Y los financiamientos internacionales son también financiamientos institucionalizados en términos de relaciones de poder entre los estados, ¿no? O sea, ahí hay otro punto más. Y para no alargarme más y cerrar aquí, retomar también la cuestión de los estudiantes o los jóvenes, antes de venir a este foro, entrevisté a varias jóvenes que trabajan con jóvenes y que se consideran feministas o que en algún momento se consideraron feministas o no. Y les pregunté, bueno, ¿cuál es su relación con el feminismo, ¿no? Y hay una relación que ya la sabemos de tensión precisamente entre generaciones de feministas. Las feministas mayores consideran que las jóvenes no les reconocen su legado y muchas jóvenes no reconocen ese legado porque no lo conocen, porque lo dan por hecho, ¿no? De lo que dicen en inglés, take it for granted. Hay muchas libertades que ya se asumen como que son parte de la vida, no tienen que ver con una historia de las luchas del feminismo. Por otro lado, hay jóvenes que dicen, pues es que el feminismo tiene todavía prácticas a la vieja usanza, ¿no? Son autoritarias, son relaciones de poder verticales, quienes nos ven como madres regañonas, y también hay que ver, o sea, hay jóvenes que usan piercings y tatuajes y se pintan el pelo de colores, y pues a las feministas institucionalizadas no les gusta, ¿no? O sea, desde ahí hay un problema de diálogo o de reconocimiento de las otras, ¿no? Me llamó mucho la atención que, bueno, de las personas que entrevisté no fueron tantas, pero trabajan con gente que tiene que ver con libertad sexual, derechos sexuales y reproductivos, y al preguntarles cuáles son sus preocupaciones, pues está la violencia, que creo que es una particularidad de México en este momento, pero no es nuevo tampoco el tema, llevamos 20 años de feminicidio, entonces no es extraño que se preocupen por la violencia, se preocupan por la criminalización de las mujeres, se preocupan también por todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, o sea, porque también están trabajando grupos de feministas de jóvenes, algunas trabajan en unión con la comunidad LGBT, otras no, con la condición marginal de las lesbianas y las transgénero dentro de estos grupos. Y también, por ejemplo, me llamó también la atención que varias decían que su manera de unirse, o sea, trabajan algunas en escuelas, en comunidades, en ONGs, etcétera, una de sus maneras de unirse era la marcha de las putas, ¿no? Que recientemente ha tenido cierto auge en algunas ciudades de México, y creo que es como por un lado es la reivindicación de la libertad del cuerpo, y por otro lado también es la reivindicación de los propios derechos, ¿no? Es decir, nos tienen que reconocer nuestros derechos a pesar de que nos vistamos como se nos dé la gana, con nuestros piercings y nuestros tatuajes y nuestros pelos de colores, y etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay es una repolitización desde otro lugar que tenemos que tomar en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Y terminamos estas reflexiones con Karine Tina, coordinadora del PIEM, que ya conocen seguramente. Bueno, pues yo decidí por mi parte girarme hacia las y los jóvenes que vamos recibiendo en cada promoción de la maestría en estudios de género de nuestro programa interdisciplinario de estudios de la mujer.
doy un curso a inicios de la maestría que se llama Introducción a los Estudios de Género y a los Feminismos. Y en dos ocasiones, en las dos promociones que me han tocado, he dedicado una sesión a un debate colectivo cuya pregunta central era ¿qué significa para nosotras y nosotros? Ya que, como lo decíamos ayer, tenemos mitad ahora de hombres y mujeres. ¿Qué significa para nosotras y nosotros ser feminista? A partir de este debate he podido comprobar que se dibujan tendencias bastante claras y específicas que hacen eco o que convalidan de cierta manera un texto publicado por Marta Lamas en Debate Feminista de abril 2010. En esta revista, Marta Lamas nos comparte una entrevista colectiva con 5 jóvenes mujeres y cabe precisar que 3 de ellas fueron estudiantes nuestras, ¿no? Entonces, pensando en mis notas que apunté durante estas clases de debate y remitiéndome también a esta entrevista colectiva, quisiera solamente poner en la mesa 5 elementos muy concretos que me parecen relevantes para la discusión de hoy. Primero, el primer elemento es que vemos, hablando con los jóvenes, es que hay dificultades de estas y de estos jóvenes de hoy, los y las que realizan estudios de género, para asumirse públicamente como feministas. No todos, no todos ni siempre, ¿no? O sea, no hay que matizar. Pero podemos decir, bueno, sí hay muchas jóvenes que se asumen totalmente como feminista, con una participación activa en manifestaciones y desfiles, congresos feministas diversos, desfiles como ha mencionado Lucía. Una dice, estoy presente en todas las marchas, participaciones políticas que hay a favor o en contra del aborto. También hago uso de las redes sociales para promover feminismo. La verdad es que a todo mundo trato de convencerlo de que el feminismo no es nada malo, porque mucha gente dice, sí estoy a favor de las mujeres, pero no soy feminista. Otras jóvenes están entre dos aguas. Una dice, yo creo que a veces soy feminista y a veces no. O sea, ciertamente en algunos momentos no podría no ser feminista, porque no podría dejar de sentir este disgusto con la condición de inequidad de derechos de las mujeres. Sin embargo, en otros momentos no soy feminista porque no estoy de acuerdo con ciertos axiomas. Participar en un grupo conjunto con opiniones demasiado generales. O sea, la idea del grupo que molesta, ¿no? Muchos dicen reconocerse como feminista, que llegan a reconocerse como feministas, pero que no quieren caer en los extremos. O sea, lo dicen y están en este vaivén entre soy feminista o no soy feminista. Muchas jóvenes rechazan la etiqueta de feminista por muy interesadas que pueden estar por los movimientos feministas y la cuestión de género. Entre las opiniones resalta, por ejemplo, que la vertiente radical del feminismo de los años 70 espanta a las jóvenes de hoy. Muchos jóvenes de hoy rechazan la etiqueta feminista por tener la impresión de que van a ser estigmatizados. La propia palabra genera resistencias, o sea, es la palabra feminista que genera resistencia.
porque evoca, esto es un término que yo ni conocía, que conocí gracias a los estudiantes, porque evoca la feminazi, la mujer cortapenes, la bruja, la lesbiana, la eterna solterona. En fin, el segundo elemento que también resalta es el argumento de hacemos feminismo, pero feminismo académico. O sea, y esto coincido totalmente con lo que acaba de decir Lucía, es que también va de la mano con la búsqueda de una legitimidad dentro de los espacios universitarios. Y nuestros estudiantes en general, no todos, ¿no? Pero hay también la tendencia a promover el feminismo desde la academia, tal vez porque también vienen de programas universitarios, pero valorizar que el pensamiento para alcanzar la igualdad pasa por la academia, la teoría, los datos empíricos, ¿no? Entonces, esto es un segundo elemento que resalta de las conversaciones, ¿no? El tercer elemento es que parece que hoy, cuando hablamos con los jóvenes, las y los jóvenes, el feminismo se debe de promover desde la casa y de manera individual. O sea, hay otro rasgo que me llamó mucho la atención. Leyendo a la vez esta entrevista colectiva y a la vez escuchando a nuestros estudiantes. Muchas jóvenes sostienen que el feminismo no empieza en la calle, sino en la casa. Una dice, en mi caso yo he tenido que defender el hecho de que soy feminista más que nada en el ámbito privado. Soy de familia muy tradicional, tengo 4 hermanas y mi papá es un macho. Él me decía, tú no puedes opinar. ¿Cómo que no puedo opinar? ¿Por qué? Desde chiquita siempre me defendí mucho. Yo pienso y déjame pensar como yo quiero pensar. Otra que dice, yo al feminismo lo llevo dentro de mi vida personal, al límite. Yo confronto a mi papá, a mi hermano, hablo con mis amigos varones y a todos les puse una pulsera que dice, hombres contra la violencia. Sí, y todos la usan. A todos les explico y les mando artículos y me dicen, ya, por favor. Y yo les insisto, los tienes que leer, mínimo tener una postura básica tienes que tener. El cuarto elemento es que resalta en las entrevistas, en los debates, es la brecha generacional entre las feministas de la vieja guardia, podríamos decir, y las de hoy. Y se cuenta que cuando van a encuentros feministas hay como muchos problemas, ¿no? Hay enfrentamientos, sí, entre ellas, ¿no? Entonces una dice, yo trabajé refiriéndose al 11 Encuentro Feminista Latinoamericano. Y dice, yo trabajé con voluntarias y nos tocó hablar con esas feministas, pero parecía como que pensaban, yo estoy aquí porque luché desde los 70 y marco mi raya contigo porque tú estás más chiquita. Y también lo que resalta es otra cosa, es que las jóvenes dicen usar nuevas técnicas que no usaban las anteriores generaciones, como blogs, Facebook, redes sociales, y etcétera. Hay una que dice, creo que hay una brecha más que nada entre las mujeres que ya están consolidadas como feministas y son eminencias y tienen todo este antecedente de lucha feminista. Y nosotras que no tenemos esa historia porque no luchamos como ellas. Es un México diferente a los de los 70, un México donde usamos nuevos medios de comunicación, ¿no?
Y el quinto elemento que quisiera resaltar es que ahora no piensan un feminismo sin la participación de los hombres. O sea, bueno, no siempre hay matices, ¿no? Estoy destacando tendencias, digamos, pero se expresa la necesidad hoy de que los hombres estén integrados en las discusiones. Si queremos, o sea, grosso modo, el mensaje, si queremos avanzar y ser feministas sin ser demasiado juzgados, entonces ya involucremos a los hombres. Hay dos opciones, hay dos posturas. Hay las que dicen, bueno, primero nos reunimos entre mujeres y luego hacemos reuniones con hombres, ¿no? O sea, pero sí más o menos hay estas tendencias, ¿no? Entonces, a mí, bueno, quería traer a la mesa esto porque me parece que a través de estas conversaciones es cómo podemos tomar también el pulso de lo que está pasando hoy en día y que son no solo un feminismo, sino feminismos, también marcar la pluralidad de los feminismos que caracterizan hoy y de estas etiquetas que pues bailan y que no forzosamente todos se reconocen en ellas. Gracias. Muchas gracias, Karine. Entonces, antes de dar la palabra al público, tengo como una o dos preguntas. La primera sería para Eric y Anne-Emmanuel. Me parece que si hay una articulación posible, una posible convivencia entre lo que decía Eric, entre antirracismo y antisexismo, una posible articulación, me parece un poco más difícil hacer compatibles dos líneas que aparentemente lo son en el feminismo francés contemporáneo, que sería una línea que iría hacia la desaparición del orden del género, es decir, hacia una anulación de los dos polos genéricos, y otra línea que reivindica no la desaparición de estos dos polos genéricos, hombre-mujer, sino una multiplicación de géneros, que sería como la versión más queer, mujeres masculinas, hombres femeninos, mujeres sin vagina, hombres sin pene, etc. Entonces, me gustaría que a lo mejor se expresaran sobre esta, lo que llamabas queerización del feminismo, definieras un poco lo que entiendes por queerización del género y estas dos líneas. Y otra pregunta para... Ayer escuchamos a Marisa Belaustegui-Goitia, que hablaba de una noción que se me hizo interesante de activismo teórico. Y me estaba preguntando ¿qué diferencias hay entre una institución como el PUEG y una institución como el PIEM? Una pregunta a lo mejor un poco delicada. Y me parecía que a raíz de lo que decía Marisa, me parecía que había como una orientación mucho más social, mucho más práctica, con intervención en cárceles, etcétera, de parte del PUEG, pero a lo mejor me equivoco, y una tendencia mucho más teórica de parte del PIEM. Serían así dos preguntas antes de dejar la palabra al público. Perdón, y sí, también tenía una pregunta para Vaya. ¿Cómo se recibe, si es que se recibe, la queer theory en Malasia? Es una pregunta, ahí yo desconozco totalmente el tema. Thank you. Well, thank you for your questions. I just want to make a tiny remark that has, that is not directly related to your questions, and to echo what Karine said. First, that I think it's very important that indeed feminism should always be thought in the plural. So there is nothing like feminism, there are feminisms.
and in fact we're talking about this today, including and the differences between the feminisms are of various types and therefore involve, for instance, what Eric mentioned, and the difference between critical feminisms, contentious feminisms, insurrectional feminisms, and state feminism. So that's one thing. And then there is the question of a more strictly theoretical issue of how you think of the binary, the sexual binary, etc. So also to echo what Karine was saying, I have the feeling, you started in your remarks about what students say about feminism, you started, the first item was that you based on your ethnographic research, that students had more difficulty today using the word feminism than in the past, or something like this. That was the first item, right? That for several reasons that you mentioned, they didn't want to be associated with this word. And I have the feeling that in France it's actually the contrary, that there is that maybe academic feminism, gave some kind of legitimacy to the notion of feminism, which I think is posing the kind of problems that Eric was mentioning, which is to say that with institutionalization comes the risk of, how would I say that, the neutralization of the contestatory power and critical element in feminism. And of course, this is a risk that is run more in countries which, like Mexico, like Malaysia, and like France, but in different ways, have indeed state institutions of education. I don't think the risk is run in the same way in the United States, for instance, where the public sector is weak, especially in the academia. So these are preliminary remarks. Then about your questions on queer and the queer turn, I'm not sure that I can say more than what I've said already, except that, to echo what Eric was saying, basically, it seems to me that what you have with, what I call with the queer turn of feminism is that you have a return, but in different ways, of issues of sexuality, which I insist were very much present at the beginning of the women's movement in the Western world in the 70s. Again, within different frameworks, with a different idiom, but nonetheless, these questions were there. And at the same time, I think that in the history of feminism, in the history of French feminisms, for instance, there was indeed a partition between a feminism which was, let's say, equalitarian, Marxist materialist or not, but which set aside issues of sexuality, and then other types of feminisms which dealt, took other venues, and for which the question of sexuality had to be, in other words, within which you couldn't separate easily questions of gender inequality and questions of sexuality. I find it interesting that the question of sexuality is coming back to haunt and to complicate the discourse on gender today, with thanks to of course, it poses another kind of problems, which is what we are also dealing with, which is to say, the hegemony of a kind of Anglo-American discourse, a hegemony which is felt all the more since English is now the global lingua franca, etc. So it brings with it another set of problems, which are the problems that we deal with, the problems of globalization and the power forces within the globalization process.
So I think with the queer turn, we're actually dealing with two different sets of issues. I'm trying to think along the way. One set is indeed the question of the articulation, which is a difficult articulation. It doesn't go without saying, between questions of sexuality and sexualities, and questions of which means that which of course have to be treated in part by the language of rights and equality, but that's insufficient. That's you need. It involves other types of questions and of treatment as well. And the other issue that comes with again what I call the queering or the queer turn of feminism is indeed the question of globalization and and the question of transnational feminisms. Briefly, since Anne has developed quite well many points that I would have liked, that I could have made differently, but it seems to me the question you were asking implied that there were two kinds of feminism. One that was queer feminism and one that wanted to eradicate gender. It seems to me that the landscape is more complex because I was trying to figure out who were the non-queer feminists you were talking about. And in that case, I was thinking maybe universalists of the, say, Elisabeth Badinter stripe, who would say, let's eradicate any kind of difference between men and women, even though she'll say the contrary in other circumstances. But, and then there was a debate that took place actually in France at the time of the parité law. That was in the 1990s, the law that at the end of the 1990s created, in principle, equal participation of men and women in politics. And that was a debate when there was no queer presence, but when the opposition was between those who said, let's use the category of women to effect change, and those who felt it was a differentialist move that contradicted universalism. So in fact, you have very different kinds of non-queer feminism. If you think of materialist feminism, it doesn't fall under the category, I think, of universalist feminism, but it doesn't fall either under the category of differentialist feminism, and it's certainly not queer feminism. So you have already four kinds of feminism. So in fact, which I think is a good thing. I second the motion that was raised by Anne. I think feminism should be understood not just in the plural, but as a battlefield. That is, feminism is feminists fighting against one another about what feminism is. And that's a good thing, not a bad thing. Because, I mean, whenever people want to convince you that consensus is a good thing, start worrying. I mean, democracy is not about people agreeing, it's about people disagreeing. So I'll stop with that. Bueno, me gusta mucho haber escuchado esto porque creo que eso es un punto muy importante para nosotros también, o sea, incluso dentro del movimiento feminista fuera de la academia, ver que hay muchos, o sea, no puede haber un feminismo y decir este es el feminismo institucionalizado y tenemos que apegarnos a él, ¿no? Porque, perdón, tomé la palabra sin saber si me tocaba a mí. Sí. No, porque a ella también hiciste una pregunta. Pero me seguí en el orden, perdón. Bueno, ok. Bien, bueno, y porque creo que sí hay un punto que es importante también, es hablar del feminismo en relación, como lo hemos estado haciendo aquí dentro de los estudios de género. O sea, el feminismo no es nada más un movimiento, digamos, de acciones políticas, es una forma de pensar y de ver el mundo. Y si es una forma de pensar y de ver el mundo, tiene que tener diferentes formas de pensar y ver el mundo, diferentes teorías y diferentes acercamientos al tipo de trabajo que puede hacer, ¿no? Y lo voy a relacionar con la pregunta que me hizo Antoine directamente. No estuve ayer aquí, entonces no puedo saber exactamente a qué se refería María Isabel Austegoita con lo de activismo teórico, ¿no?
Voy a retomar nada más muy brevemente una diferencia entre la UNAM y no solamente la UNAM. O sea, por ejemplo, la UNAM es una universidad pública, grande, que tiene investigación y tiene enseñanza. Esta es una universidad que está muy ligada a la sociedad, a las demandas sociales, pero de la misma manera que la UACM, ¿no? La UACM es otra universidad, que es la Universidad de la Ciudad de México, es otra universidad pública muy ligada a lo social y igualmente trabaja con las cárceles. De hecho, tiene algunos establecimientos, están cerca de las cárceles precisamente porque dan extensión universitaria en las cárceles, ¿no? Creo que una institución como el Colegio de México tiene otra forma de relacionarse con la sociedad, o sea, no tiene que, pero a lo que voy, bueno, eso sería como una primera explicación, ¿no? Creo que no se puede distinguir necesariamente la UNAM, por ejemplo, del Colegio de México, son los lugares que yo conozco, porque igual que la UNAM trabaja con el PIEM, el PUEG, perdón, trabaja con la cárcel, también ha trabajado con el Estado, trabaja con INMujeres, trabajo con Sedena, trabajo con otras instituciones, ¿no? Entonces, creo que lo que se ve desde mi punto de vista en relación a los programas de género en México, no los voy a comparar entre sí, sino en relación con Estados Unidos, y a mí me pasó cuando yo llegué aquí el contraste entre unos y otros, es que los programas de género aquí tienen muchas demandas no académicas, o sea, no puramente académicas. Hay una demanda de asesorar al Estado, hay una demanda de responder a las necesidades de las ONGs, hay una demanda de responder a los feminismos que están alrededor, ¿no? Entonces, a veces hay una sobrecarga, me parece, de trabajo, ¿no? Entonces, a veces y también hay un deseo, yo pienso, de incidir en la sociedad, ¿no? Entonces, quizás en la UNAM puede ser más fácil, o en la UACM en un momento dado, establecer el puente entre activismo y academia, ¿no? Pero creo que aquí en el PIEM también se ha hecho de invitar a representantes de ONGs o funcionarias y otras personas a participar en debates sobre temas comunes. Entonces, yo creo que, o sea, no voy a usar un término que no sé, yo lo que creo es que la teoría en general está orientada al mundo de una u otra forma, ¿no? Podemos orientarla más a problemas filosóficos o a problemas sociales, ¿no? Y en ese sentido creo que desde los estudios de género podemos hacer, o sea, tratar problemas, por ejemplo, como lo que se ha dicho, ¿no? De hablar de la sexualidad, el queer theory y todo esto, o podemos hablar de la pobreza, la violencia y trabajar con diferentes acercamientos, ¿no? Pero yo no separaría. Creo que cuando se separa la academia de la sociedad estamos hablando, pues, de otra vez, de relaciones de poder y de cuáles son más prestigiados, ¿no? Es más prestigiado publicar un libro sobre un pensador importante, o es más importante publicar un libro sobre un análisis de un programa de violencia y salud, como se ha hecho aquí o como se ha hecho en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, y aprovechando, perdón que tenga el tiempo, nada más quiero señalar una cosa que me parece muy importante, es el tipo de teoría que hacemos y el tipo de teoría que usamos. Creo que una semejanza con Francia y una diferencia es que, bueno, por un lado ha entrado la teoría francesa y la teoría norteamericana o inglesa en los estudios de género, ¿no? Y creo que en años recientes un cambio que es importante en la academia mexicana y latinoamericana es pensar en nuestras propias teorías, ¿no? Entonces tendríamos parte del feminismo decolonial, se ocupa de eso, aunque también tienden mucho a tomarla el poscolonialismo y posmodernismo de Estados Unidos, o sea, del sudeste asiático a través de Estados Unidos. Pero creo que hay una mayor preocupación, y creo que eso es muy interesante, por retomar lo que se había hecho, a lo mejor no se llamaba estudios de género, pero era una crítica de la sociedad desde abajo, ¿no? Desde la literatura, por ejemplo, lo tenemos muy claro, de la crítica de la condición de la mujer, la condición de los indígenas, etcétera, y ahí se cruzan, o sea, esos cruces que a veces queremos inventar ya existen, nada más que están en otra parte. Entonces creo que un reto también sería teorizar desde nuestros propios lugares, ¿no? Y creo que es una tendencia que se está viendo y que puede ser interesante. Gracias. Y le pasamos la palabra a Baya.
si nos puede contestar brevemente para dejar un espacio a las preguntas del público, que serán muy pocas porque tenemos que acabar a 1:45. Okay, thank you. About queer theory, we've moved from gender and now we get into queer theory, and this is part and parcel of a lot of our research as well as academic teaching. This has got to do with sexual orientation, sexuality, which I have also discussed as part of an educational, intellectual thing. We do read Foucault, we, read things, that are not just French, but also the US and many other bibliographies. However, while we are talking about this aspect of sexuality and things, many times we find that sexuality is not something very easy for people to talk about. But if you put it in an academic situation and so forth, then it becomes so much easier. Yeah, so again, if we think about the mainstream discourses, it could be very volatile, but if you bring it into a sense like this, yeah, it becomes accepted, talked about, and perhaps people, bring out, yeah, these aspects, whereas if it's very mainstream, then it won't. We have had a lot of discussions on this. We've brought in NGOs who partake, yeah, in working with youth and also people that are transgendered, and we understand. Yeah, this traditionally there is a respect or what do I say, acknowledgement, yeah, of people like the transgendered community because they also have specific roles, yeah, to play in society. However, there have been cases where people like this are marginalized. At one point that we, as a society, understand the contributions of a group of people like this, where they have been contributing to a lot. In their own ways, there are also pools, yeah, in different sites that would marginalize them. So this is something that we've always wanted to find a place where we have a balance, that people are not afraid to come out and talk about this. However, while there are, yeah, understanding or about sexual orientation and things like that, people, in the society know that this is going on, but sometimes discourses around them are couched. Yeah. So yes, the knowledge and the educational, intellectual aspect of queer theory is being looked into. There's still much to do with getting society, yeah, at large, yeah, to, talk about this more. Thank you. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo, pero sí vamos a abrir el espacio a preguntas del público. ¿Cuántas? ¿Dos, tres? Dos, tres preguntas. Gracias. Antes que nada, pues muy buenas tardes. Gracias por las conferencias, han estado geniales. A mí me gustaría retomar un punto que pues ya mencionaba Karin, acerca de lo que viene siendo la familia y acerca de lo que viene siendo la comunicación. Ludwig von Bertalanffy es un autor que crea lo que viene siendo la teoría general de los sistemas y nos habla de que todos somos un sistema y donde se afecta una parte se afecta todo lo demás.
Sí, Paul Václavic, que es el creador de los axiomas de la comunicación y nos habla precisamente de que es imposible no comunicar. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia esta cuestión, precisamente viendo el contraste del pasado con el presente. ¿En qué medida ha cambiado esta parte de la comunicación, si es que ha cambiado? Y si no, ¿cuál podría ser una propuesta para realizar un cambio, para que se genere ese cambio y esta parte de lo que viene siendo lo feminista no sea no nada más, como comentaban hace rato, yo soy pero no nada más a ratitos, nada más por partes? Entonces creo que podría ser incluso un poco estúpida mi pregunta, pero soy un hombre estúpido, entonces sí me gustaría preguntarles qué tanto ha cambiado y si ha cambiado, si no ha cambiado, ¿cómo lo podríamos hacer o qué se podría realizar para que empiece este movimiento? No nada más en un movimiento político, no nada más en un movimiento de sistemas, desde lo familiar hasta lo gubernamental, sino también un movimiento en un esquema de cosmovisión. Muchas gracias. Una segunda pregunta. Gracias. Yo quisiera preguntar si en México los estudios de género también darían ese viraje hacia la teoría queer. Digo, sé que este es un contexto de Francia y Estados Unidos, pero yo como feminista que soy, que sí me asumo como feminista, me sorprendió un poco todo esto de la teoría queer y bueno, estoy muy interesada en saber si hacia allá vamos. Una tercera breve y pasamos a las contestaciones. Es que hay una tercera. No, pues entonces doy la palabra. Pues Karine, vaya Emmanuel, Eric, Lucía. Había una que está más dirigida a ti, creo, ¿no? Sí, no sé si voy a poder contestarte, de hecho, porque pues lo que sí estamos viendo es que hay lo que yo me atrevería a decir es que los jóvenes que escucho dicen sobre todo que es una gran preocupación hacerlo desde adentro, desde la familia, de mover las cosas desde la familia y ya no desde la calle, bajando a la calle, ¿no? Pero el contexto histórico, social, político es diferente, ¿no? Luego no significa que no hay jóvenes que no toman cierta participación, que van a desfiles y etcétera. Pero en la tendencia el discurso es no, y es incluso con los actores familiares, ¿no? O sea, el padre, el hermano, etcétera. Y mucho he dado clases en otros espacios que el colegio y siempre pregunto, es que yo cuando era joven, pues siempre me enervaba, sí, se dice eso, ya tengo una confusión de idiomas en la cabeza. Pero digo, ya, yo no podía soportar que mi hermano se quedaba en la mesa sin mover un dedo y que yo como mujer tenía que lavar trastes, que atenderlo, que ponerle la mesa, etcétera. Eso lo he escuchado 1000 veces en comentarios así, dando clases, ¿no? Entonces, y luego cuando se elabora un poco un discurso otro, se ve que es una acción individual, es una acción que puedo hacer primero en mi entorno. Entonces, pues eso es un cambio que yo estoy observando con otras generaciones. Decir qué va a seguir después o solamente estoy observando o escuchando a los otros, ¿no? Y luego para contestar sobre lo queer, por supuesto que en nuestros programas de enseñanza e investigación, ¿no? Estamos muy preocupados por difundir estas nuevas herramientas y estos nuevos conceptos
para que nuestros estudiantes sepan y estén actualizados siempre, ¿no? Lo que yo decía ayer es que a veces nos es difícil encontrar ejemplos de aplicación, pero no forzosamente hay que encontrarlos. A veces es interesante simplemente estar a nivel teórico y pensar y como lo decía Eric después, de hecho ayer, de a partir de lo que nos ofrece nuestros trabajos de campo, pues elaborar, inspirarse. De todos modos, la investigación es eso, es un vaivén entre unos datos empíricos, teóricos, y a la vez, pues a partir de lo que vamos recopilando en el trabajo de campo, es lo qué es lo que podemos hacer con este material y cómo vamos elaborando. Entonces, lo queer sí, claro que en México lo estamos más que nunca atrapando, agarrando, reflexionándolo, pero eso es, o sea, quizás no con la profundidad de otros espacios, pero no, ni siquiera, de hecho. Eso sí. Thank you. I think the idea of how we communicate and the role of the family is very, very important, especially in Malaysia. Even though you will find that many people do not have this inclination, of going out because we are very passive. As a peoples, however, there have been great, strides in communicating with the family first. It's always this, whether it's the individual of us or the family, and this have been interlinked with one another, and even in training, situations, we always bring in the family. Where we need to think about the aspect of educating, and we bring the family into the equation, rather than just the a person involved in this. So yes, the role of a family is very important. Sometimes reflection as to what has occurred, throughout the person's personal history, lived history is also very important, because sometimes it is taken for granted in a society like in Malaysia. So when we invoke what has happened and touch to what is happening with them, the young people, then we find out a lot of this, is with regards, to family. You change the family, you change the society. Yeah. Eric Fassin pidió la palabra. Brevemente, por favor. Sure. Just one word about communication. I would hesitate to use that term because it seems to me that when we say that we have a problem in communication, we assume that it's all misunderstandings, and that if it were not for misunderstandings, we would agree. Whereas in fact, as we know, we're talking about gender, that is, we're talking about domination. We're talking about power. So the question is not just that if people were better educated, they would all agree that equality is a good thing, and that everyone should be free, etc., etc. I don't think that's how power works. The fact that there's inequality in society, for example, between the poor and the rich, is not just because the rich don't know. And it's the same about racial or sexual domination. It's not just ignorance, it's not just misunderstandings, it's power relations. And so the answer is not, I mean, it's always a good thing to educate people, but the answer is political. That is, we should fight. If we don't like the world we live in, we should fight to change it. Not to communicate better, but to try to impose a different perspective on what's important and what has value, I think.
Muchas gracias. Entonces, para cerrar esta última mesa de estas jornadas, pues, ¿quién mejor que Karine, la organizadora, para hacer la clotura? Simplemente, pues, nos resta agradecer a todo el mundo, empezando por los traductores que están aquí y que hicieron un maravilloso trabajo. También agradecer a Luz, que está aquí en el fondo, y Josefina, que salió corriendo, no sé, que siempre, sin ellas, estos eventos no tendrían lugar. O sea, no se podrían hacer con estas buenas condiciones. Agradecer a ustedes como público por habernos seguido 3 días, que fue un poco largo, y agradecemos su presencia. Y por último, pues nuestros invitados que vienen de Francia, de Malasia, que hicieron mucho tiempo en avión para compartir estas reflexiones, así como colegas que están aquí y allá y siempre con nosotros finalmente, Lucía, Antoine y las otras personas que nos han seguido. En general, todas estas conferencias las vamos a subir por internet, por Video Colmex YouTube. Y pues si quieren volver a escuchar unas partes del coloquio, así lo podrán hacer. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.